Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son amantes de las series turcas tanto como yo, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los dramas turcos que están programados para explotar en 2025. Prepárense porque les aseguro que estas series los van a dejar sin aliento. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre lo mejor del entretenimiento turco. Ya verán que no se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a descubrir esos dramas que prometen ser adictivos y que van a ocupar un lugar especial en nuestros corazones. Recuerden que estas son solo predicciones basadas en la información que tenemos hasta ahora, pero la industria turca siempre tiene sorpresas bajo la manga. Y créanme, después del éxito arrollador de series como Yark, Aşk Memnu, y las innumerables producciones que han conquistado corazones en todo el mundo, las expectativas para 2025 son altísimas. Los productores turcos han demostrado una habilidad asombrosa para conectar con el público global, tejiendo historias universales con un toque cultural distintivo que las hace irresistiblemente atractivas. El primer drama que tengo en la mira es por ahora un proyecto sin título oficial, pero se rumorea que será una superproducción histórica ambientada en el Imperio Otomano durante el reinado de Mehmed el Conquistador. Imagínense la fastuosidad de El Sultán, pero con un enfoque aún más épico en las batallas, las intrigas palaciegas y los dilemas morales de un líder que cambió el curso de la historia. Pensemos en Dirilis, Ertuğrul, pero con una inyección de presupuesto hollywoodense y un guión aún más profundo y complejo. Lo que más me emociona de este proyecto es el posible elenco. Se habla de que Can Tatlıtuğ podría interpretar a Mehmed, lo cual sería absolutamente increíble. Su carisma y talento encajarían a la perfección con la complejidad de este personaje. Can tiene esa capacidad de proyectar tanto vulnerabilidad como poder, lo que lo convierte en la elección perfecta para un personaje tan ambivalente como Mehmed. Además, se dice que Beren Saat está en conversaciones para interpretar a una de las figuras femeninas clave en la vida del sultán, ya sea una de sus esposas o una consejera poderosa. Si esto se confirma, sería un reencuentro épico de esta pareja dorada de la televisión turca. Su química en Aşk Memnu fue innegable y verlos juntos nuevamente en un contexto histórico tan grandioso sería un verdadero deleite para los fanáticos. La dirección estará a cargo de un reconocido director de cine histórico, y la producción promete recrear con lujo de detalles la atmósfera de Estambul en el siglo XV. Se habla de que se están construyendo sets enormes que recrearán el Palacio de Topkapı y las calles de Constantinopla con un nivel de detalle asombroso. Esto pinta para ser un verdadero espectáculo visual. Además, la banda sonora estará compuesta por un renombrado compositor de música clásica, lo que promete elevar la experiencia a un nivel aún más emocional e inmersivo. Fuentes cercanas a la producción han filtrado que la serie explorará no solo las conquistas militares de Mehmed, sino también sus luchas internas, sus relaciones personales y sus dilemas éticos. Se profundizará en su relación con su madre, una figura clave en su vida, y en su visión de un imperio multicultural y tolerante. Esta no será una simple historia de conquista, sino un retrato complejo y matizado de un hombre que cambió el mundo. El segundo drama que no podemos perder de vista es una adaptación de una popular novela romántica turca llamada El jardín de las rosas olvidadas. La historia gira en torno a una joven y talentosa florista llamada Elif, que hereda una antigua mansión familiar en un pequeño pueblo costero. Al llegar allí, descubre que la mansión está llena de secretos y que su pasado está misteriosamente ligado a una antigua historia de amor prohibido. A medida que Elif investiga los misterios de su familia, se cruza con Demir, un apuesto y enigmático pescador que vive en el pueblo. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se verá amenazada por las oscuras verdades que se ocultan en el pasado de sus familias. Este drama promete ser una mezcla perfecta de romance, misterio y drama familiar. Lo que más me atrae es la ambientación en un pueblo costero, que seguramente estará lleno de paisajes hermosos y atmósferas nostálgicas. Piensen en algo similar a Kara para Aşk, pero con un ritmo más pausado y un enfoque más centrado en la naturaleza y la belleza del paisaje. Además, la historia de amor prohibido tiene todos los elementos para engancharnos desde el primer episodio. El misterio que rodea a la mansión y los secretos familiares añadirán una capa de intriga que nos mantendrá pegados a la pantalla. Se rumorea que Dilan Cizek Deniz podría ser la protagonista, lo cual sería una excelente elección.
Ella tiene una belleza natural y una capacidad para transmitir emociones que encajarían a la perfección con el personaje de Elif. Su interpretación de Sena en Kukur demostró su talento para dar vida a personajes complejos y con una gran carga emocional. En cuanto a Demir, mi apuesta es por Burak Deniz. Su mirada intensa y su carisma lo convierten en el candidato ideal para interpretar a un personaje misterioso y atractivo. Su papel en Ask Laftan al-Lamaz ya demostró su capacidad para interpretar a personajes románticos con un toque de rebeldía. Estoy ansiosa por ver cómo se desarrolla esta historia de amor. Los productores han estado buscando locaciones en la costa del mar Egeo, en pueblos pintorescos con casas antiguas y jardines exuberantes. La fotografía jugará un papel fundamental en la serie, capturando la belleza del paisaje y transmitiendo la atmósfera mágica del pueblo. Se espera que la banda sonora incluya canciones tradicionales turcas y melodías modernas que reflejen las emociones de los personajes. El tercer drama que quiero compartir con ustedes es un thriller psicológico llamado Las sombras de la memoria. La trama sigue a Asl, una exitosa psicóloga que se especializa en tratar a pacientes con traumas severos. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando comienza a experimentar extrañas visiones y recuerdos fragmentados de un evento traumático de su propia infancia. Decidida a descubrir la verdad sobre su pasado, Al se adentra en una peligrosa investigación que la lleva a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre las personas que la rodean. A medida que se acerca a la verdad, se da cuenta de que hay fuerzas oscuras que intentan silenciarla y proteger secretos que podrían destruir vidas. Este drama promete ser una montaña rusa de emociones, llena de suspense, giros inesperados y personajes complejos. Lo que más me llama la atención es la temática de la memoria y cómo puede ser manipulada o reprimida. Creo que es un tema muy interesante que puede dar lugar a situaciones muy intrigantes. Algo similar a lo que vimos en Sasiyet, pero con un enfoque más psicológico y centrado en el personaje femenino. Se dice que Farah Zeynep Abdullah podría ser la protagonista, lo cual sería una elección fantástica. Ella es una actriz muy versátil que ha demostrado su talento en dramas y películas de diferentes géneros. Su capacidad para transmitir vulnerabilidad y fortaleza la convierten en la candidata perfecta para interpretar a una psicóloga atormentada por su pasado. Su actuación en Masum Lara Parman demostró su habilidad para interpretar personajes con problemas mentales y emocionales. El director es conocido por su trabajo en thrillers psicológicos, lo cual me da mucha confianza en que esta serie estará llena de tensión y suspense. Se rumorea que el guión está inspirado en casos reales de traumas psicológicos y manipulación mental. Los productores están trabajando con psicólogos y psiquiatras para asegurarse de que la serie sea precisa y respetuosa con el tema. Prepárense para no poder dormir después de ver cada episodio. La serie explorará temas como la disociación, la represión de la memoria y el síndrome de falsos recuerdos. Se utilizarán técnicas cinematográficas innovadoras para representar las visiones y recuerdos fragmentados de Asl, creando una atmósfera onírica y perturbadora. La banda sonora estará compuesta por música electrónica y experimental que refleje el estado mental de la protagonista. El cuarto drama que les quiero presentar es una comedia romántica llamada Accidentalmente enamorados. La historia gira en torno a dos personas completamente opuestas que se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto empresarial. Daphne es una exitosa abogada, ambiciosa y perfeccionista, que no tiene tiempo para el amor. Can es un artista bohemio, relajado y despreocupado, que vive el presente sin pensar en el futuro. Al principio su relación es un caos total, llena de discusiones y malentendidos. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, comienzan a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban y que, a pesar de sus diferencias, se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el otro. Este drama promete ser una bocanada de aire fresco, llena de humor, situaciones divertidas y personajes entrañables. Lo que más me atrae es la premisa de opuestos se atraen, que siempre es una fórmula ganadora en las comedias románticas. Además, creo que es importante tener series que nos hagan reír y desconectar de los problemas del día a día. Piensen en algo similar a Erkencicus o Kiral Kask, pero con un toque más moderno y sofisticado. Se rumorea que Demet Özdemir podría ser la protagonista, lo cual sería una elección perfecta. Ella es una actriz con un gran carisma y una facilidad para la comedia que la convierten en la reina de las comedias románticas turcas. Su papel en Dodu Uneb Kaderindir demostró que también puede interpretar personajes con profundidad y complejidad. En cuanto a Can, mi apuesta es por Kerem Bürsin.
Su sentido del humor y su atractivo lo convierten en el candidato ideal para interpretar a un artista bohemio y encantador. Su química con Ander Cellens en Kalkapm fue innegable, y estoy segura de que podría replicar ese éxito con Demet. Estoy segura de que esta pareja tendrá una química explosiva. La serie estará ambientada en Estambul, mostrando los lugares más emblemáticos de la ciudad, así como los rincones más bohemios y modernos. La música jugará un papel fundamental en la serie, con canciones pop turcas y melodías alegres que reflejen el espíritu optimista y divertido de la historia. Se espera que la serie incluya cameos de artistas y celebridades turcas. El quinto y último drama que les voy a recomendar es un drama familiar llamado Los lazos del destino. La historia sigue a tres hermanos que han sido separados al nacer y que crecen en diferentes circunstancias. Años después, el destino los reúne de forma inesperada, pero su reencuentro no será fácil. Cada uno de ellos tiene sus propios problemas, secretos y resentimientos, y deberán superar sus diferencias para poder reconstruir su relación y descubrir la verdad sobre su pasado. Este drama promete ser una historia conmovedora y emotiva sobre la importancia de la familia, la superación personal y el poder del perdón. Lo que más me atrae es la temática de los lazos familiares y cómo pueden resistir a pesar de la distancia y el tiempo. Creo que es un tema universal que puede conectar con muchas personas. Algo similar a lo que vimos en Istanbul Helin, o Bir Zamanlar Kukurova, pero con un enfoque más centrado en la relación entre los hermanos. Se rumorea que Atay Ulusoy, Aras Bulut y Nemli y Engin Akyurek podrían interpretar a los tres hermanos, lo cual sería un elenco de lujo. Estos tres actores son de los más talentosos y populares de Turquía, y estoy segura de que darían vida a estos personajes con una gran intensidad y emotividad. La combinación de sus talentos sería explosiva y atraería a una gran audiencia. El director es conocido por su trabajo en dramas familiares, lo cual me da mucha confianza en que esta serie estará llena de momentos emotivos y conmovedores. Se espera que la serie explore temas como el abandono, el trauma infantil y la búsqueda de identidad. Los productores están trabajando con organizaciones benéficas que ayudan a niños huérfanos y familias separadas para asegurarse de que la serie sea respetuosa y sensible con el tema. Prepárense para llorar a mares. La serie estará ambientada en diferentes partes de Turquía, mostrando la diversidad cultural y geográfica del país. La música jugará un papel fundamental en la serie, con canciones tradicionales turcas y melodías melancólicas que reflejen las emociones de los personajes. Y bien, ahí lo tienen, 5 dramas turcos que prometen ser imperdibles en 2025. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de lo que está por venir, y que la industria turca siempre nos sorprende con nuevas y emocionantes producciones. Estén atentos a mis redes sociales para más actualizaciones y noticias sobre estos y otros proyectos. Ahora, recapitulemos rápidamente lo que hemos visto hoy. Hablamos de una posible superproducción histórica sobre Mehmed el Conquistador, una adaptación de una novela romántica ambientada en un pueblo costero, un thriller psicológico sobre los secretos de la memoria, una comedia romántica sobre dos personas opuestas que se enamoran, y un drama familiar sobre tres hermanos separados al nacer. 5 historias completamente diferentes que prometen conquistarnos. Cada una de estas series tiene el potencial de convertirse en un éxito global, gracias a la combinación de historias universales, actuaciones convincentes y una producción de alta calidad. La industria turca ha demostrado una y otra vez su capacidad para crear contenido que resuena con audiencias de todo el mundo. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes, y espero que esta lista los haya inspirado a descubrir nuevos dramas y a seguir disfrutando de este maravilloso mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura. No olviden dejar sus comentarios abajo y cuéntenme cuál de estos dramas les emociona más y qué actores les gustaría ver en ellos. Me encanta leer sus opiniones. Y si tienen alguna otra serie turca que les gustaría que analizara, déjenla en los comentarios y la tendré en cuenta para futuros vídeos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Recuerden también activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Hasta la próxima.
Y sigan disfrutando de las series turcas. Nos vemos pronto.